Trabajos en altura, baja presión. Si bien no es frecuente la aparición en trabajadores mineros de enfermedades graves provocadas por la altura, la baja presión provoca enfermedades agudas tales como edema pulmonar, edema cerebral de altitud y el mal agudo de montaña. Mal agudo de montaña. También llamado mal de montaña, mal de altura, soroche o apunamiento. Es la enfermedad más frecuente originada por la falta de adaptación del organismo a la hipoxia originada por la disminución de la presión parcial del oxígeno debido a la altitud. En razón que muchas explotaciones mineras se encuentran a gran altitud, los mineros pueden padecer esta enfermedad, que se agrava si los mineros tienen que desplazarse en forma permanente entre la mina a una gran altitud y un lugar con presión atmosférica más baja. Provoca cefalea, trastornos digestivos, alteraciones del sueño. Las personas no duermen bien cuando tienen mal agudo de montaña y esto puede alterar su funcionamiento laboral. La condición de falta de oxígeno repercute en todas las actividades humanas desarrolladas a gran altura, de modo que se compromete la capacidad física muscular del trabajador, como asimismo las respuestas a exigencias mentales y cognitivas. Medidas de prevención. Adaptación progresiva a la altitud mediante un proceso de aclimatación. Modalidades de trabajo que alternen periodos de descanso en el llano con periodos de trabajo en altura. Exámenes preocupacionales que evalúen patologías preexistentes tales como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, u otras que se agraven con la exposición a la altura. Ruido. Difícilmente en alguna de las tareas desarrolladas en la actividad minera no esté presente el ruido como contaminante ambiental. El uso de máquinas de gran porte, las voladuras, el transporte de material, la perforación de barrenos, son actividades donde se generan ruidos continuos y de impacto de elevada intensidad. Dependiendo del nivel de mecanización en los diferentes lugares de trabajo y los ritmos de producción, así como de la incorporación de nuevas tecnologías, los niveles de ruido pueden llegar a niveles que comprometen la salud de los trabajadores. Las explotaciones subterráneas conforman recintos cerrados de trabajo que favorecen la reverberación, potenciando los riesgos originados por las emisiones sonoras. Medidas de prevención. En toda explotación minera, deben efectuarse mediciones de ruido con el objeto de identificar las maquinarias y equipos que puedan llegar a generar niveles de presión sonora que superen los límites permisibles establecidos. Una vez identificadas las máquinas o equipos que generan niveles de ruido elevados, es necesario controlar la exposición de los trabajadores mediante la aplicación o la combinación de alguna de las siguientes medidas. A. Sustituyendo los equipos o procesos ruidosos por otros que generen menos ruido pero que mantengan o mejoren los requerimientos técnicos y económicos. B. Reduciendo el ruido en la fuente mediante el encerramiento parcial o total de la maquinaria o de las operaciones o procesos productores del ruido, colocando silenciadores en escapes neumáticos y salidas de aire. Equilibrando dinámicamente la maquinaria. Engrasando y lubricando adecuadamente las partes móviles. Disminuyendo la superficie de radiación del ruido. Sustituyendo las piezas desgastadas. Emplear correas trapezoidales para la transmisión de movimientos en lugar de cadenas. Fijar las tuberías mediante sujeciones elásticas en vez de rígidas. C. Controlando el ruido entre la fuente y los trabajadores, a través de interponer pantallas o barreras de material absorbente o aumentando la distancia entre el origen del ruido y el personal expuesto. Minimizando la transmisión del ruido y vibraciones a través de las estructuras, para lo cual, siempre que sea posible, los equipos de trabajo fijos se deben instalar sobre apoyos antivibratorios. Aislando las cabinas de los equipos. D. Reduciendo el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido que no pueda ser controlado en su fuente o con protección personal. E. Cuando no sea posible controlar técnicamente los niveles de ruido o a fin de proveer una protección suplementaria al trabajador, se debe entregar elementos de protección personal auditiva adecuados al tipo de ruido de características tales que garanticen una reducción del nivel por debajo de los límites permisibles. Los trabajadores mineros deben ser debidamente informados sobre los riesgos que para su salud representa la exposición a niveles sonoros por encima de los niveles máximos permitidos y debieran realizárseles exámenes audiométricos periódicos a fin de detectar precozmente un desplazamiento permanente del umbral de audición.